Ha sido el encuadre de los contenidos que vamos a abordar. Corresponde en este momento a la clase virtual. Esta fase va a abordar lo referente al tercer parcial. Este tercer parcial, desde el punto de vista de las exposiciones virtuales, va a estar conformado por 3 sesiones. La primera sesión, que es la que estamos abordando ahora, trabajaremos lo que es la construcción nominal. En una segunda sesión, que posteriormente se les hará llegar, abordaremos lo que es la oración simple. Y en la última sesión, la oración compuesta. La ponderación de las sesiones: esta primera sesión tendrá una valoración del 20%, la oración simple un 40% y la oración compuesta un 40%. Este tercer parcial, ¿qué contenidos globales va a abordar? Primeramente, el contenido de la unidad, pues va a ser la morfosintaxis del enunciado. El primer punto que trabajaremos va a ser la pregunta: ¿cómo se produce la lengua? Cuestionamiento teórico que nos va a permitir abordar la fase de realización o actualización de la enunciación. En un segundo momento veremos la construcción nominal. Dentro de la construcción nominal, el 2.1, los modificadores directos, que van a ser el artículo y el adjetivo. En el punto 2.2, los modificadores indirectos, que vienen siendo el complemento determinativo, donde va a tener 2 posibilidades, que va a ser el complemento determinativo de posesión y el complemento determinativo de materia. Cerraremos esta primera sesión con el complemento especificativo o la aposición. El punto 3, que es la construcción verbal, oración simple, su clasificación, corresponde a la sesión 2, y la oración compuesta, donde analizaremos que puede ser coordinada y subordinada, corresponderá a la sesión número 3. Como parte de los contenidos de nuestra materia que en la currícula corresponden al Español 2, en esta parte o en esta fase, la unidad de aprendizaje que va a sustentar los contenidos está en función de las competencias que el estudiante logrará al término del bloque. Y la unidad de aprendizaje hace referencia a que el alumno va a tener la posibilidad de expresar, interpretar, evaluar mensajes mediante el conocimiento gramatical y normativo de la lengua española. La preocupación de aula, la preocupación académica, es que ustedes, como estudiantes y como usuarios de la lengua, conozcamos desde el punto de vista normativo cómo funciona para poderla utilizar de manera correcta
de manera adecuada. El contenido de la unidad parte del cuestionamiento que hacen los lingüistas en relación con la problemática de la producción. ¿Cómo se produce la lengua? Y los lingüistas llegan a la conclusión que el hablante, para poder producir, para poder enunciar, para poder entrar a la cadena de realización, tiene que partir de dos ejes claves. El primero, que es el eje de elección de signos, donde el hablante, una vez que los tiene, los selecciona para poderlos encadenar en una enunciación. Este planteamiento lo establecía un pensador, Wittgenstein, que nos habla del lenguaje como la caja de herramientas. Esas herramientas que nos van a servir para comunicar, que nos van a servir para expresar el pensamiento, para mandar, para enunciar, para designar y hasta para cuestionar. Este nivel entonces es fundamental. Sin el nivel de los paradigmas no hay producción. Por eso muchas de las veces nosotros nos hacemos la pregunta: ¿por qué el niño cuando nace no habla? Pues precisamente porque no tiene las palabras que las va haciendo propias en la medida que su experiencia familiar le va haciendo posible y comienza a establecer, encadenando pequeñas estructuras. Los paradigmas entonces son fundamentales para poder producir. Una persona que tiene muy pocas palabras, pues eso afectará su nivel de producción. La segunda fase que hacen referencia a los lingüistas es el eje de combinación de signos. Una vez que tengo los paradigmas, que tengo los signos, los tengo que combinar de acuerdo a las necesidades del hablante. Y cuando los combina, entonces entra en la cadena de realización, que dentro de la lingüística esa cadena de realización equivale a los sintagmas, equivale a los enunciados y equivale a las oraciones. Por lo tanto, sintagma, enunciado y oración son sinónimos. Para poder explicar lo que ya he planteado, tendremos el ejemplo en la parte baja de la tabla. Tenemos la enunciación, los libros tienen la palabra, la lengua se produjo, los paradigmas entraron en acción y en combinación. Pero esa combinación no fue arbitraria. La lengua tuvo que establecer sus normas. Y es ahí donde el estudio morfosintáctico nos va a permitir a nosotros utilizar la lengua de manera adecuada. ¿Qué relación tiene la lengua con el pensamiento? Es una relación muy estrecha. A formas elementales lingüísticas, formas elementales de pensamiento. Por eso, en esta parte nos estableceremos los contenidos, el lenguaje y las estructuras de pensamiento. Desde el punto de vista lingüístico, hay formas elementales de comunicación. Esas formas elementales de comunicación en lingüística se llaman construcciones nominales o construcciones de sustantivo. También tienen el nombre de enunciados unimembres, de sintagmas nominales. Y si nos cuestionamos cómo están formados estos enunciados unimembres,
estas construcciones nominales, pues nos vamos a dar cuenta que van a estar formadas por un núcleo o un sustantivo y los modificadores. ¿Cuáles son los modificadores de la construcción nominal? Vamos a tener dos modificadores directos y modificadores indirectos. Los modificadores directos son el artículo y el adjetivo. Lógicamente que nos van a dar construcciones muy sencillas de presentación y de enunciación. Veamos el ejemplo, la casa. Son formas muy sencillas donde el sustantivo casa es el núcleo y donde el modificador la es el artículo. Si a esa enunciación le agregamos nosotros un adjetivo, nos va a quedar la casa blanca. Son entonces los modificadores directos de la construcción nominal. Pero también hay modificadores indirectos. Esos modificadores indirectos o complementos del nombre son el complemento determinativo y el complemento especificativo. El complemento determinativo puede presentar dos opciones. Puede ser de materia o de posesión. Veamos los ejemplos. La casa de madera. La casa de todos. Si observamos, en estas construcciones elementales no existe un verbo. Si existiera un verbo, dejaría de ser construcción elemental para construirse en forma o para conformarse en forma compleja. Y finalmente, otro de los modificadores indirectos es el complemento especificativo o la aposición. ¿Qué es la aposición? Si nosotros buscamos en un diccionario lingüístico o un diccionario de la lengua, nos encontramos que la aposición es la construcción nominal que equivale al núcleo de la enunciación. Veamos los ejemplos. Si tenemos el enunciado Hidalgo, el padre de la patria, el núcleo de la construcción es Hidalgo. Si tomamos en cuenta la definición de la aposición como la construcción nominal que equivale al núcleo, padre de la patria puede muy bien sustituir a Hidalgo. Finalmente, para cerrar la explicación teórica, abordaremos el último ejemplo. Tenemos el último ejemplo, Irapuato, la ciudad de las fresas. El núcleo es Irapuato, la construcción que viene equivalente al núcleo Irapuato es la ciudad de las fresas, que corresponde a la aposición. Con esta explicación entonces damos por terminada la primera sesión en relación con este tercer parcial, que es la construcción nominal. ¿Cómo vamos a evaluar el contenido? Pues la evaluación va a ser un texto en línea sobre los contenidos expuestos. De esta manera termino la primera parte de la exposición. No fue fácil porque el trabajar los contenidos dentro de casa implica muchas variables. Espero que la exposición les haya ayudado a comprender la construcción nominal. Desde un espacio de la casa del maestro Alcántara, para ustedes, mis alumnos, Andrés Alcántara Campos. Gracias. La unidad de aprendizaje que la